Él es digno de toda la alabanza y el honor. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver su gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto y lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo de mí. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad,
Señor, y todo lo que podemos hacer hoy es levantar nuestras manos y reconocer tu poder, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Hoy necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de aquel que nos ha dado la vida y nos ha provisto de todo. Tu amor me atrajo a ti, Señor. Por tu verdad yo libre soy. Mi vida a ti, oh Dios, te doy. Y de pie frente a ti estoy. Alzo mi voz porque libre soy. Yo soy lo que hoy soy, lo dejo en tu mano, oh Dios, y tuyo soy, tuyo soy. He aquí, Señor, mis brazos alzo ante aquel
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 3 del Nuevo Testamento. Conoce junto a nosotros las verdades del Evangelio. Examinaremos la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Gálatas y la Carta de Judas. Y a través de 82 audioconferencias conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo acercarnos a Dios a través del único Evangelio e iremos en contra de la apostasía. Observaremos temas como Cristo venció al imperio de la muerte, la fe bíblica, el falso evangelio, legalismo e ingratitud, y más. Camina con Jesucristo a través de 82 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 4 del Nuevo Testamento. 4 cartas que nos enseñarán acerca de la vida de un cristiano, las bendiciones y los deberes de un hijo de Dios. Observaremos los frutos del Evangelio que acompañan a todo integrante de la iglesia y veremos cómo enfrentar al mundo caído con temas como bendiciones de Dios, la armadura de Dios, principios del liderazgo, el verdadero cristianismo y más. Prepárate para la vida de fe en un set de 98 videoconferencias sobre la carta a los Efesios, Colosenses, la primera epístola de Timoteo y la primera carta de Pedro. Tomo 4 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hebreos. Capítulo 12. Y vamos el día de hoy a hablar un poco acerca de la disciplina, o vamos a comenzar con este tema. Vamos a hablar, yo creo que son 2 o 3 domingos, vamos a estar hablando de este tema, que combinado con todo lo que hemos visto, precisamente son elementos fundamentales para la vida de la iglesia. Si nosotros deseamos o queremos que la iglesia de Jesucristo no solamente pueda ser eso que Dios diseñó, sino pueda vivir y pueda ayudar a otros o a los miembros de la comunidad, de su comunidad, a cumplir el propósito de Dios, que es ser llevados a la imagen de Jesucristo, necesitamos este elemento. Las semanas pasadas hemos hablado acerca del bautismo,
acerca de la cena del Señor, cómo estos elementos no solamente son medios por los cuales nosotros nos identificamos con nuestra fe en Jesucristo, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local, y nos hacen parte de una comunidad creando una identidad, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar de otro elemento que también nos permite vivir esa identidad como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, y que forma parte fundamental de lo que Jesús enseñó. Recordamos nosotros la gran comisión o ese mandato de Jesús sobre sus discípulos para que fueran, ¿sí? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y no solamente el mandato es ir y predicar el evangelio, hemos hablado que es bautizarlos, ¿sí? Pero dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hay una parte en medio de las funciones de la iglesia que tienen que ver con aprender, con enseñar, lógicamente. Y dentro de estas cuestiones hay un elemento fundamental que el Señor, estoy seguro, quiere que nosotros toquemos o quiere que hablemos. Y vamos a ver, este elemento del que hablamos es la disciplina. La disciplina es un elemento fundamental, importante en la vida de una iglesia. Y no solamente en la vida de una iglesia, en la vida de un hijo de Dios. Así que el día de hoy vamos a comenzar con esta temática. Y vamos a leer el capítulo 12 de la carta a los Hebreos para entender esto. Y que el Señor nos vaya guiando hasta llegar a la comprensión de que disciplinar es amar, ¿sí? Normalmente no entendemos nosotros esa relación o no miramos la correspondencia que existe entre el amor y la disciplina. Generalmente la asociamos con algo negativo, con castigo, con algo que definitivamente carece de amor. Pero de acuerdo a lo que la Escritura enseña, la disciplina es una forma o es la mejor manera de amar. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer a partir del verso 1, aunque nuestro enfoque va a estar a partir del verso 5. Dice así, por tanto, recuerden, estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor a los Hebreos nos dice, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? ¿En consecuencia de qué? De lo que ha mencionado antes. Y podríamos nosotros ir al contexto inmediato anterior y darnos cuenta que está hablando acerca de todos esos ejemplos de fe que dan testimonio de vidas que pusieron su vista en el lugar correcto, que a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes que enfrentaron, a pesar de los sufrimientos que ellos vivieron, tuvieron fe, tuvieron confianza, tuvieron certeza, ¿sí? Y vivieron de una manera en donde no solamente obedecieron a Dios, sino su vida y su actitud agradó a Dios. Sin embargo, dice al final del capítulo 11 que Dios no ha querido dejar de perfeccionarnos aparte, sino que está llevando a cabo el mismo trabajo en nosotros. Y dice a partir del verso 1 del capítulo 12, por tanto, teniendo todos esos testimonios, tenemos nosotros que comenzar y caminar en una carrera, ¿sí? Que tenemos por delante. Las instrucciones que aquí el escritor a los Hebreos nos va a dar tienen que ver con nuestro futuro, tienen que ver con la manera en la que nosotros vamos a caminar en esta carrera que tenemos por delante. Es importante que nosotros consideremos esto. Ahora, continúa diciendo, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores, de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y aquí tenemos nosotros que hacer un alto también y darnos cuenta de a quién le está dirigiendo estas palabras y sobre todo el enfoque de las palabras que siguen sobre de quién va. Dice en el verso 5, ¿sí? Habla de hijos. La exhortación que como a hijos se les dirige. Esta palabra exhortación tiene que ver con animar a algo a alguien, alentar a algo a alguien. Es decir, la idea de Dios es alentarnos, animarnos, ¿sí? Hablarnos de este tema tiene como intención animarnos, tiene como intención alentarnos. Al saber estas cosas, Dios no está buscando desanimarnos, no está buscando poner una carga pesada en nuestro corazón. No, está tratando de aligerarnos la carga. ¿Por qué razón? Porque al conocer nosotros la realidad y la verdad del propósito de Dios, nuestra vida va a descansar en el propósito de Dios, va a descansar y reposar en la sabiduría de Dios, en lo que Él dijo, en lo que Él planea, en que Él es soberano y está por encima de todo. Y no solo eso, sino que Él ya conoce qué es lo que va a suceder. Así que la intención de esto es animarnos, alentarnos, exhortarnos. Ahora, en segundo lugar, dice como a hijos. No está hablándole a incrédulos, no está hablándole a personas que no conocen de Dios, le está hablando a hijos. Y dice, la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, dice, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué cosa tan amorosa esto del amor de Dios, ¿no? Dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta realidad es una de las que nosotros no estamos acostumbrados a ver, como decíamos hace un momento. No estamos acostumbrados a pensar en el amor que va de la mano con disciplina, o una de las manifestaciones de amor con disciplina, con castigo, con reprimenda. Generalmente asociamos el amor con cosas que nos hacen sentir bien, cosas que transmiten sentimientos positivos, cosas que tienen que ver con un bonito trato, una sonrisa, alguna caricia, algún trato amable. Pero no relacionamos de primera instancia la disciplina, el castigo, la corrección con el amor. Sin embargo, Dios aquí intenta que nuestra perspectiva no sea la perspectiva humana, sino sea la perspectiva de Él, el concepto de Él, la idea de Él. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos una perspectiva humana, terrenal, vamos a vivir de esa manera y todo lo vamos a juzgar desde esa óptica, desde ese punto de vista. Sin embargo, si nosotros podemos entender cuál es la perspectiva de Dios, la idea de Dios, nuestra perspectiva va a ser afectada. Vamos nosotros a entender, vamos a comprender la razón, el motivo de por qué y para qué son todas las cosas. Verso 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina,
de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Aquí la 60, si no mal recuerdo, tiene esa palabra dura que es bastardos, ¿no? Soy muy fuerte, pero es exactamente la misma idea. Hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? La idea de Dios es que la disciplina tiene un propósito para nuestro bien. Y abundando un poquito en lo que decíamos hace un momento de la importancia de nuestra perspectiva, de la manera en la que nosotros vemos las cosas, será importante entonces, no solamente siendo generales o genéricos, en el sentido de mencionar, necesito ver las cosas yo a la luz de lo que Dios ve, de lo que Dios piensa. Tendremos que ser un poco más específicos, ¿sí?, al decir esto. Y podríamos decir entonces, tenemos que juzgar todas las cosas no desde mi perspectiva, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque cuando yo entiendo el Evangelio y entiendo el propósito de este en mi vida, entonces tendrá sentido la disciplina, tendrá sentido la obediencia, tendrá sentido entonces la santificación, tendrá sentido todo en mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo el Evangelio. El problema es que hoy en día, desafortunadamente, ¿sí?, no se predica o no se enseña el Evangelio completo. Generalmente nos quedamos solamente con la parte más conveniente o la parte menos dura, ¿sí?, la parte que habla acerca del amor y la gracia. Y aunque todo el mensaje del Evangelio implica y conlleva amor y gracia, aquello que nos hace sentir un poco incómodos lo omitimos, y esto definitivamente no es lo que Dios quiere. Hay dos perspectivas en ese aspecto, ¿sí? Y aquí quiero hacer referencia precisamente a Jonathan Leeman, un autor que presenta dos opciones o dos perspectivas del Evangelio que influyen en nuestra perspectiva de todas las cosas, incluyendo precisamente el área de la disciplina. Él plantea estas dos posiciones y creo que es conveniente que pensemos y revisemos estas dos posiciones y de qué manera se permea en nuestra perspectiva de la disciplina. Miren, la primera versión del Evangelio podría ser esta: Dios es santo. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios a causa de nuestro pecado. Sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Lo resucitó al tercer día para ratificar el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que puede creer en Jesús o que cree en Jesús tendrá vida eterna. Las obras no nos justifican delante de Dios. Somos justificados simple y sencillamente por la fe. Así que el Evangelio nos invita a todos, a todo el mundo, a simplemente creer en Él. Y ese Dios que nos amó incondicionalmente nos aceptará tal y como somos. Esta es la primera versión del Evangelio. Díganme una cosa, ¿podemos nosotros en lo que yo dije de esta visión del Evangelio encontrar algo que podamos llamar herejía? ¿Que podamos llamar algo contrario a la verdad bíblica? La realidad es que no. Todas las cosas que menciona o que abarca esta visión del Evangelio, podríamos nosotros decir son ciertas, son correctas. Sin embargo,
¿Sí? ¿Qué sucede con esta otra versión del Evangelio? Dios es santo. Todos hemos pecado, hemos sido destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Lo resucitó para que pudiésemos ser perdonados y siguiéramos a Jesús como Señor y Rey. Todo aquel que se arrepiente y cree tendrá vida eterna. Una vida que empieza hoy o el día en el que creímos y se extiende hacia la eternidad. Las obras definitivamente no nos justifican. Somos justificados solo por fe. Pero la fe verdadera siempre va acompañada de buenas obras. Por tanto, el Evangelio invita a todo el mundo a arrepentirse y creer. Un Dios que ama bajo estas circunstancias, aunque no lo merezcas, aunque no tuvieses la dignidad, te aceptará, te amará, te recibirá, pero después te capacitará por el poder del Espíritu Santo, de su palabra, para que seas obediente a Él como su hijo. Después de ser reconciliado con Dios, serás incrustado en su familia, en su casa, y te capacitará como un hijo que puede representarlo, que puede mostrar su carácter santo como su gloria. ¿Qué encontramos de diferencia entre estas dos versiones o visiones del Evangelio? Las dos son verdaderas. Sin embargo, en la primera, ¿qué responsabilidad asumimos nosotros? Ninguna. Simplemente creer. Y eso nos crea una mentalidad. Yo ya creí, ya estoy en el cielo, estoy del otro lado. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Todo fue por gracia, todo ha sido regalado. Yo ya me veo en el cielo disfrutando de la eternidad. Y aunque es cierto, tenemos un camino todavía que andar en esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios tiene un propósito. Vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es: a estos los conoció y los predestinó para que estuvieran en el cielo con Él eternamente y no les preocupara absolutamente nada. No. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Pero nos estamos saltando el intermedio de todo eso, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la idea de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que este camino intermedio, la carrera que tenemos por delante, tiene que ver con esto. Y tiene que ver con algo que va a redundar también para la gloria de Dios. Así que en este camino y en este lapso, el Evangelio también tiene que moldear mi visión. Si yo solo tomo la primera versión del Evangelio,
no voy a entender mi responsabilidad, ni el deseo de Dios de moldearme, ni el deseo de Dios de capacitarme, de equiparme para ser como Él, para vivir como Él, para caminar como Él caminó, para andar como Él anduvo. Simplemente voy a tener mis ojos puestos en la eternidad y esperando, y no importa cómo viva, no importa cómo camine yo en este mundo, simple y sencillamente voy a avanzar y ya moriré, o el Señor vendrá y todo acabará. Está bien, si esa es la visión que tienes, seguramente no vas a procurar tener una vida de santidad. Seguramente no te va a preocupar si haces lo correcto delante de tus hermanos. No vas a servirles, no vas a involucrarte en un grupo, en una iglesia, para ser parte de lo que Dios está haciendo, para que seas moldeado y ayudar a moldear a otros. Seguramente tu sentido de responsabilidad como hijo estará muy distante de lo que Dios pensó. Y es por eso que cuando nosotros podemos entender lo que el Evangelio verdaderamente está buscando en mí, no solamente es llevarme a la gloria, no solamente llevarme al cielo, sino está buscando, mientras me lleva al cielo, moldearme, perfeccionarme, lograr que mi vida sea perfeccionada, sea yo hecho conforme a la imagen de Cristo. Para eso Dios va a utilizar distintos medios. Uno de ellos definitivamente es la disciplina. La disciplina. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando Dios me enseña, me corrige, me va a estar mostrando su amor. Miren, vamos a regresar ahí a Hebreos. Y aquí, a partir del verso 5, vamos a encontrar nosotros que la palabra principal que encontramos nosotros ahí es la palabra disciplina. Pero, ¿qué entendemos o cómo podemos nosotros definir disciplina? Y bueno, para esto nosotros tendremos que recurrir a qué dice el diccionario griego de esta palabra. Aquí en estos versos se utiliza una palabra griega, ¿sí? Esta palabra griega es una palabra, no, ese es el de la clase pasada, este es, ¿sí? La palabra griega es paideia. Esa es la palabra en el idioma original, en el griego. El número ahí está, es el 3809 del Strong sección griego. Esta palabra es la palabra que se utilizaba en el entrenamiento y educación de los niños. La palabra pais, de donde viene, que es una de las raíces, precisamente se refiere a los niños. Ahora, se relaciona con el cultivo de la mente y la moral y emplea para este propósito mandatos y amonestaciones y también la reprensión y el castigo, ¿sí? Entonces, disciplina tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con educación. Se vale de medios como las amonestaciones, los mandatos, la reprensión y el castigo. Cuando hablamos de paideia, en el caso de los adultos, o de disciplina, en el caso de los adultos, la referencia tiene que ver con corregir errores y frenar pasiones, ¿sí? Corregir y prevención. Eso es lo que nosotros encontramos en el uso de esta palabra. Y nos va a servir mucho porque de ahí vamos a entender nosotros también cuáles son los propósitos de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene propósitos. La disciplina, Dios no ejecuta la disciplina simplemente por molestar, simplemente por lastimar, por herir
o demostrarnos quién es el que manda. No, Él no es como nosotros. Él no actúa como los hombres, ¿sí? Él actúa con un propósito. Entonces, algo que tenemos nosotros que entender es que la disciplina tiene un propósito. La disciplina tiene un propósito manifestado de diferentes maneras, manifestado con diferentes facetas. Ahora, la disciplina, podríamos nosotros decir, en primera instancia, sí tiene que ver con castigo. No podemos nosotros ignorar ese aspecto, ¿sí? La disciplina, en algún sentido, sí tiene que ver con castigo. No podemos nosotros cerrar los ojos, ¿sí?, ante eso. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios no cierra los ojos ante el pecado. La Biblia dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. No, ¿sí? Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Hay una ley, ¿sí? La ley de la siembra y la cosecha, causa, efecto. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa, y no podemos nosotros olvidarnos de eso. No podemos nosotros simplemente perderlo de vista, porque Dios no lo hace. David pecó contra Dios muchas veces, pero hay una cuestión muy específica dentro de la gama de pecados de David que nos evidencia precisamente cómo Dios no pasó por alto su pecado. David, en el tiempo en el que los reyes suelen salir a la guerra, él se quedó y se estaba paseando en la terraza, ¿sí?, en la terraza real, echándole un ojito a su reino, y ese ojito cayó sobre una mujer que se estaba bañando, hermosa por cierto. La vio, le gustó, la codició. Como era el rey, la mandó traer, le gustó más, durmió con ella y la mandó de regreso a su casa. Resulta que se entera que la mujer concibió, quedó embarazada. Trató de arreglar todo para hacer regresar a su marido, porque su marido sí estaba haciendo lo que debería de estar haciendo, que es en la guerra, peleando, batallando. Entonces lo manda a traer y le dice: oye, Urías, tómate un descansito, ve a tu casa, ve, visita a tu mujer, o sea, atiéndela y atiéndete. Y él dijo: no, yo no lo voy a hacer. Como yo acá disfrutando de mi mujer y mis hermanos allá peleando? No, Dios me libre de cometer tal afrenta. Y no fue con su mujer. No le salió el plan de echarle la culpa al marido de lo que estaba creciendo en el vientre de Betsabé. ¿Qué hizo entonces? Decidió matarlo, conspiró para asesinarlo y entonces quedarse con la mujer. Lo hizo, lo mató. David no lo mató físicamente, pero él dio la orden para que esto sucediera. Pecó, pecado tras pecado. ¿Qué sucede? Dios lo confronta a través del profeta Natán. Él se da cuenta, se da cuenta entre comillas, ya sabía. Se arrepiente, busca de Dios, escribe el maravilloso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad. Y todas esas palabras tan maravillosas que expresa David ahí. Pero el niño muere. El bebé, el producto de ese amor o de esa noche, enferma y posteriormente muere. ¿Hubo un castigo? Sí, hubo una consecuencia. Pero realmente el castigo David lo experimentó cuando él quiso construir el templo para el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? No, David, tus manos están manchadas de sangre. Has derramado sangre inocente. No puedes tú construir
ese templo que tanto amabas, que tanto deseabas para mí. No. Si Dios hubiese pasado por alto su pecado, lo hubiera dejado sin castigo, ¿sí? Que es a veces lo que todos nosotros quisiéramos, que baste con que nos arrepentimos, que baste con que le digamos a Dios: perdóname, lo siento, me arrepiento, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, y que no haya ninguna consecuencia, ningún castigo. ¿Sabes? No funciona así. Por lo menos Dios no trabaja de esa manera. No es como nosotros. Nosotros como padres, a veces, sí, cuando nuestros hijos se equivocan, cuando la riegan, nos dicen: no, papi, mira, ya entendí, ya no lo voy a hacer. Papi, esto, lo otro, aquello. Y papi pues se conmueve. Y está bien. A la siguiente, y la siguiente, ¿qué pasa? Lo mismo. La siguiente, y es tu última oportunidad. ¿Cuántas últimas oportunidades damos? Oh, todas. Dios no es así. ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 51, verso 4. Contra ti, bueno, desde el 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dice nuestra versión: para que seas tenido por justo en tu juicio. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios no puede negarse a sí mismo, y Él, al ser un Dios justo, no puede ir contra esa justicia, debemos entender que todos nuestros pecados tendrán una consecuencia. Las consecuencias eternas Dios las ha solucionado a través de Jesucristo. Tú no perecerás por tu pecado, y no enfrentarás la condenación, ni serás culpado de él delante de Dios, porque para eso murió Cristo. Sin embargo, las consecuencias de eso las vas a enfrentar. Un chico y una chica que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Y de donde puede venir un bebé, un hijo, por más que lloren y se arrepientan y le pidan perdón y le pidan a Dios que haga regresar el espermatozoide, no va a suceder. La concepción está hecha, y aún con todo y su arrepentimiento y su dolor, 9 meses después habrá un bebé. Y ese no es un castigo, es una consecuencia. Dios nos hace enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Muchas veces Dios nos corrige, ¿sí? Tiene la intención, y tenemos que mirar, nuestro pecado tiene que ser juzgado, tiene que ser castigado. No podemos nosotros salir impunes, porque eso crearía una falsa idea de un Dios justo y santo. Nos llevaría a una y otra vez pecar y pensar que podemos salir librados de eso sin consecuencias. Eso le pasó a Sansón. Una y otra vez. Dios aparentemente respaldaba su vida. Me levantaré como las otras veces y los derrotaré y los venceré. Triste y desafortunadamente dice la Escritura, mas él no sabía que Dios se había apartado de él y enfrentó el castigo, la consecuencia. La disciplina muchas veces viene precisamente como el resultado de nuestros pecados. Tenemos que entenderlo, tenemos que asumirlo, tenemos que saberlo, porque así sucede. Ahora, otras veces, ¿sí? La disciplina tiene que ver con instrucción, tiene que ver con llevarnos a un nivel de entendimiento superior. Y aquí citaré el caso de Job. En el caso de Job, leemos nosotros ahí en el primer capítulo del libro de Job, ¿sí? Vamos rápidamente. Job capítulo 1.
Dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta era la descripción que se hace de Job. Ahora, Job comienza a experimentar toda una serie de pruebas. Muere parte de su familia, pierde propiedades, pierde posesiones, después se enferma. Dios le quita muchas cosas o permite que el diablo le quite muchas cosas. ¿Todo producto de qué? ¿De su pecado? ¿Como castigo? No. Producto de una plática que tuvieron Satanás y Dios. Dios presumiéndole a Job. Satanás diciendo, pues no te teme de a gratis. No vive de esa manera de a gratis. Pues si le das todo, ¿cómo no te va a temer y cómo no te va a amar? A ver, quítale. Y vas a ver cómo se olvida de ti, cómo reniega de ti y cómo se aleja de ti. Le dice Dios, adelante, pruébalo. No toques su vida, puedes tocar todo lo que él es, todo lo que posee, menos su vida. Y entonces el diablo comienza a hacer su obra. ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Demostrarle al diablo que él tenía razón? En parte. No era lo principal. ¿Qué era lo que tenía Dios en mente? Lo que Dios tenía en mente no tenía que ver con el diablo, tenía que ver con Job. ¿Por qué? Leemos ya en los capítulos finales las expresiones como estas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, vamos a parafrasearlo, yo te conocía o creía conocerte, pero la verdad es que te conocía de lejos, a la distancia. No tenía el particular gozo, privilegio de conocerte como ahora te veo, mis ojos te ven. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas, que tú das y que eso es lo mejor. ¿Sí? Todas las palabras que delante de ti yo pronuncié, las cubriré de ceniza. ¿Sí? Hablaba cosas que no entendía. Estaba nublada mi razón, mas ahora puedo entender, puedo saber. Eso dice Job al final. ¿Cuál fue la idea y el propósito que Dios tenía con las pruebas, con la disciplina que ejerció Dios sobre su vida? Enseñarle, llevarlo a un nivel de entendimiento superior, más pleno, más completo. A veces la disciplina tiene ese objetivo, hacernos más conscientes, ¿sí?, de quién es Dios. ¿Por qué? Porque es en medio de la prueba, es en medio de la aflicción, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros podemos mirar a Dios de una manera diferente, de una manera distinta, de una forma que quizá nunca lo habíamos visto. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo hablar de un Dios proveedor? ¿Sí? De un Dios poderoso, ¿sí? Que es lo que engloba, por ejemplo, la palabra hebrea que se traduce como mi Dios, Dios todopoderoso, que es El Shaddai. ¿Sí? Ese Dios poderoso que te sustenta, que te amamanta, que te da lo mejor, que hace lo necesario para tu vida si nunca has estado en necesidad. Si nunca has estado en una situación difícil, si nunca has necesitado que el poder de Dios se manifieste en tu vida, si nunca has necesitado esa provisión extraordinaria y esa manifestación de la mano extendida de Dios sobre ti, ¿cómo lo vamos a conocer si no es en medio de esas circunstancias? Y es en medio de la prueba, es en medio de la aflicción, en medio de la disciplina, donde Dios nos enseña, donde Dios nos enseña. Y no podemos nosotros perder de vista esto. Dios quiere a través de esto, a través de todo esto, llevarnos a una comprensión, a un entendimiento mayor todavía. ¿Qué sucede, por ejemplo, también cuando nosotros nos encontramos en necesidad? ¿Qué pasa
la siguiente vez que tú miras a alguien en necesidad? ¿Vas a actuar de la misma manera? Espero que no. Espero que no actúes de la misma manera con los que ahora están padeciendo y sufriendo o atravesando necesidad como tú en el pasado. Debe de cambiar eso nuestra perspectiva. Entiendes el sufrimiento, entiendes la necesidad, entiendes las palabras que salen de la boca de aquellos que están en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque ya lo viviste, porque ya lo atravesaste, porque ya lo enfrentaste. La disciplina de Dios tiene también ese objetivo: educarnos, hacernos crecer, hacernos entender algo que va más allá de lo que conocemos ahora. Así que todos aquellos que hemos atravesado por pruebas, por disciplina de parte de Dios, no salimos igual de como entramos, o por lo menos esa es la idea de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos somos bien rejegos, bien duros, nos resistimos a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? La disciplina tarda más. ¿Por qué? Porque necesitamos. Hasta que no aprobamos, hasta que no lo entendemos, ¿sí? Es que salimos de ella. Si estás en una circunstancia, si estás atravesando dolor o sufrimiento, alguna cosa, pregúntale a Dios, ¿qué te quiere enseñar? Dios, en medio de todo esto, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme de mi corazón? ¿Qué quieres que yo entienda respecto a ti, respecto a mi vida, respecto a lo que hago, respecto a lo que siento, respecto a lo que estás buscando? Hazme entender, hazme saber, quiero entender, quiero conocer. Y entonces, cuando tú escuches su voz, cuando tú lo entiendas, Dios se dará por servido y te llevará a otra prueba. Te llevará a otra cosa. Pero muchas de esas cosas tienen que ver con eso. Y no salimos de ellas porque no hemos entendido, porque no hemos aprendido la lección. Otra cosa que Dios, otro propósito que Dios puede manifestar en la disciplina tiene que ver con la prevención. ¿Sí? Tiene que ver con la prevención. Dios, un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Creo que es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos mirar. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 12, verso 7, perdón. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. ¿De qué está hablando Pablo? Mira, Pablo decía: conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero a este le fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas, y miró cosas, y oyó cosas que no le fueron permitidas revelar, mostrar, evidenciar. ¿Y de quién está hablando Pablo? Pues de él. Ahora, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cuál es el objetivo y el propósito aquí de ese mensajero, de esa disciplina de parte de Dios en la vida de Pablo? Impedir y que no se enaltezca. Impedir, estorbar, prevenir su orgullo, su enaltecimiento, su soberbia. Dios muchas veces nos disciplina, permite que enfrentemos alguna adversidad, prueba o dificultad con el objetivo de que seamos estorbados en alguna circunstancia, en algún
pecado en alguna cosa. Y aquí puedo contar una historia de un amigo, el cual arbitrariamente y definitivamente se dirigía a pecar. Determinado, a pesar de las advertencias de amigos que sabían a dónde iba. Él, en esa cuestión, había algo que amaba mucho. Y ese algo que amaba mucho, lógicamente a él mismo se amaba mucho, pero había otra cosa que amaba mucho y era su auto. Camino a ese lugar para encontrarse con alguien, y el resultado de ese encuentro, lógicamente, era pecado. Tuvo un accidente. Su maravilloso auto se perdió. Primero, después de estar berreando y pataleando, y él entendió una cosa. Y él entendió que Dios le estaba evitando, le evitó no solamente pecar, sino todas las consecuencias que ese pecado traerían a su vida, a su familia y a todo lo que él hacía. Y aunque le fue difícil al principio, después lo entendió y le dio gloria a Dios. Así sucede muchas veces. Sucede eso muchas veces. Les conté, creo que alguna vez, la historia de otro amigo, tengo muchos amigos, que iba a un viaje y por alguna razón se descompuso el auto, pasaron 1000 cosas. Y esta fue una obra de Dios para impedir que él fuera a un lugar. Resulta que el camión en el que él se iba a ir se accidentó en la carretera y murieron todos. Dios lo libró de algo. Entonces, a veces la disciplina no tiene una cara bonita. El sufrimiento, la pérdida o algo te parece que es algo verdaderamente inexplicable, pero Dios está impidiendo algo en tu vida, que puede ser pecado o que puede ser una protección de algo, de alguna circunstancia. Entendamos eso. Dios es más sabio y más inteligente que nosotros, y lo mejor de todo es que Él conoce todo lo que está delante de nuestra vida, así que no podemos nosotros perder de vista. Entonces, nosotros podemos encontrar entonces 3 cuestiones principales, no únicas, ¿sí?, dentro de los propósitos de la disciplina, y estos tienen que ver con, ¿sí?, enseñarnos, ¿sí? Algunas veces tienen como objetivo impedirnos algo, estorbar algo en nuestra vida que definitivamente Dios considera inadecuado o puede lastimarnos, puede dañarnos, y muchas veces es el pago, es la consecuencia de nuestros errores o nuestros pecados. Esos pueden ser 3 de los principales, no los únicos, pero sí quizá los principales. Miren, continuemos leyendo ahí en Hebreos. Y dice: el verso 5. Han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sí? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Y esto es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos nosotros con la disciplina es que la menospreciamos. ¿De qué manera? Hay varias formas en las que nosotros podemos menospreciar la disciplina, ¿sí? La Escritura de diferentes formas nos invita a que consideremos que dentro del plan y del propósito de Dios que Él está cumpliendo en nuestra vida, utiliza
medios, utiliza circunstancias que no son agradables para nuestro bien. Sin embargo, cuando estamos en medio de eso, no pensamos que es Dios el que está ahí. No pensamos, sino lo atribuimos a diferentes cosas. ¿Sabes? Eso es ignorar a Dios. Eso es desconocer a Dios. Hasta es más, echarle la culpa al diablo es menospreciarla. ¿Por qué? Porque no entendemos, ni comprendemos, ni conocemos que Dios está por encima del diablo, que Dios es soberano y que la Biblia nos enseña, es más, nos promete que sufriríamos, que enfrentaríamos adversidades, que enfrentaríamos pruebas, que enfrentaríamos dificultades. Entonces, una de las maneras de menospreciarlo, de menospreciar la disciplina, es no considerar que esto viene de Dios. Ahora, otra de las formas en la que nosotros podemos menospreciar la disciplina es cuando estamos en medio de ella, cuando estamos enfrentándola, cuando estamos cuestionándola. Y no solo cuestionándola, sino quejándonos. ¿Por qué? A veces preguntamos ¿por qué? Pero argumentamos, quiero saber la razón para entenderla. No es cierto. La mayor parte de las veces no es, tengo duda, quisiera yo saber y entenderlo. No, la mayor parte nuestro por qué tiene que ver con un pensamiento que nos dice, es injusto, no hay razón, no hay causa para que esté viviendo yo esto. Cuando en alguna ocasión a mí se me ocurrió preguntarle a alguien que me estaba disciplinando, ¿por qué? Y él me dijo, ¿por qué no? Y yo dije, pues porque no he hecho nada malo. Ah, eso es lo que tú crees. Y normalmente nuestro por qué tiene que ver con un concepto o una idea de nosotros mismos que está equivocado. Nos estamos colocando nosotros en primer lugar. La queja y el cuestionamiento tienen que ver con mi yo, tienen que ver conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo creo que merezco o no merezco. Y entonces ya estoy mal. Y entonces, ¿sabes qué? Con ese pensamiento, con esa idea, ya tienes la razón, ya tienes tu por qué. ¿Quieres saber por qué? Pues porque estás preguntando. Esa es la razón. Te estás tú dando cuenta de que tu cuestionamiento es porque estás colocándote a ti en el centro de tu vida. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos la palabra, sabemos que no se trata de mí, sino se trata de Dios. Y se trata de Dios moldeándome a mí. Se trata de Dios trabajando en mí, viendo que algo no está bien. Y entonces no pregunto por qué, sino tengo que preguntar ¿para qué? Es diferente. Cuando mi por qué se convierte en un para qué, entonces, bueno, ya estamos en otra dirección, ya estamos en otro camino. Pero menospreciar la disciplina se manifiesta en quejas, se manifiesta en cuestionamientos, se manifiesta en una actitud de resistencia. Otra de las formas es la indiferencia. Está bien, la sufro, no me importa. ¿Se acuerdan de Elí, el sacerdote? El papá de Ofní y Finés, dos bellas personas, dos sacerdotes que menospreciaron la ley, que menospreciaban los sacrificios y lo consagrado a Dios. Entonces, en alguna ocasión, Dios le habló a Samuel y le dijo, mira, voy a hacer esto y voy a acabar con la casa de Elí. ¿Por qué? Porque este no ha hecho lo que debe y no ha estorbado a sus hijos en su pecado. Voy a castigarlo y va a quedar semblanza de mi mano sobre su casa. Cuando Elí le preguntó a Samuel, ¿qué te dijo Dios? No, pues que todo va a estar bien y que Dios... No, dime la verdad y no me encubras nada. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te va a juzgar.
y que va a acabar con tu casa y esto y el otro aquello. ¿Qué hizo Elí? ¿Elí acaso cayó ahí de rodillas y oró y le dijo a Dios como Ezequías: no, perdóname, dame una oportunidad y quiero cambiar y quiero ser diferente? No. Simple y sencillamente dijo: Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. Ay, chiquito. ¿Y luego qué pasó? Se murió. ¿Cuál fue la actitud de Elí? Indiferencia. Diríamos en mexicano o en chilango: me vale. Pues te vale, a Dios no le vale. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero menospreciar la disciplina es tener una actitud de indiferencia. Y eso definitivamente no es bueno para nosotros. ¿Qué busca la disciplina? La disciplina busca formar en nosotros algo. Y aquí el escritor a los Hebreos nos invita a que en medio de la disciplina, ¿sí?, nosotros podamos mirar algunos aspectos importantes, ¿sí? ¿Qué nos dice la disciplina? ¿De qué nos habla la disciplina? Fíjate, dice el verso 6: Dios al que ama, disciplina. Entonces, ¿de qué me habla la disciplina? Del amor de Dios. La disciplina me dice que Dios me ama. ¿Por qué? Porque si no me disciplinara, no me amaría. Esa es la realidad. Si Dios no te ha disciplinado, no digas: ¿no me ama? No, a lo mejor te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra azota es una palabra que no es una palabra bonita. Es la palabra que se utiliza para describir lo que sufrió Jesús ahí en el pretorio romano, cuando fue azotado. ¿Se acuerdan? El látigo con los huesos sobre su espalda, fue latigueado, fue flagelado. Es la misma palabra, mastigó. Esta palabra significa azotado, ¿sí? Es doloroso, es severo. Y sabes, a veces así la disciplina de Dios puede ser dolorosa y severa, y sigue siendo amorosa. Y yo tengo que saber eso. La disciplina es una evidencia de que Dios me ama. La disciplina también es una evidencia de que soy hijo de Dios. A veces pensamos lo contrario en medio de la disciplina. Yo pienso: Dios no me ama. Si me amara, no estaría yo sufriendo. Si me amara, no estaría yo padeciendo. No estaría yo necesitando. No estaría yo sufriendo. No estaría yo enfermo. No estaría yo aquí. No estaría. ¿Sabes qué? Es todo lo contrario. Esto evidencia el amor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor en medio de lo que estás viviendo se va a manifestar. Dios te va a mostrar su gloria. Imagínate, Esteban ahí siendo apedreado, siendo golpeado por todas esas piedras. ¿Qué vio? Cuando volteó al cielo, vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos. Y eso lo vio en medio de eso. ¿Sí? Cualquiera podría decir: no, si sufrió, si se estaba siendo atacado, quiere decir que algo estaba mal. No, en medio de eso Dios le mostró su gloria, la evidencia. En medio de eso vas a poder mirar esto: el poder, la gloria, el amor de Dios. El dolor, el sufrimiento, la disciplina evidencia que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los ilegítimos, los bastardos, no son disciplinados, pero los que somos hijos sí lo somos. Verso 9, rápidamente. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y
viviremos. Otro de las cosas que Dios está buscando precisamente en nuestra vida con la disciplina es esto, que vivamos. Dice la Biblia que el que no corrige a su hijo lo aborrece, ¿sí? Y vivirá. Muchos de los que mueren prematuramente a causa de errores, a causa de esto, tiene que ver precisamente con esto, con que no fueron disciplinados. Dios quiere que vivamos, que seamos de larga vida, por eso nos disciplina, por eso nos corrige, por eso nos abre los ojos, ¿por qué? Porque quiere que experimentemos eso, su vida, la vida. Está buscando desarrollar en eso el efecto, la consecuencia, el fruto de esto es vida. Quiere que vivamos. Dice el verso 10, porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Otro efecto y resultado de la disciplina es su santidad, la santidad manifestada en nosotros. Dios nos perfecciona de esa manera, de esa forma. Así que no podemos nosotros perder de vista eso. Vamos rápidamente a Santiago capítulo 1, verso 2. Dice así, Santiago 1, verso 2, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dice ahí entre paréntesis, perseverancia. Tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, y completos, sin que nada les falte. Dios quiere completar nuestra vida por medio de la prueba, por medio de la disciplina. Entendamos eso, y no hay otro camino, no hay otra manera. La disciplina es parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida, y debemos mirarla con ojos distintos, diferentes, pensando en el plan eterno de Dios, en el propósito santo de Dios de moldearnos a su imagen. Así que tenemos que ponerle una cara diferente, una cara distinta a la disciplina. Las siguientes 2 semanas estaremos hablando de todo esto, y hablaremos un poco también de cómo suceden las cosas en casa, pero principalmente en la iglesia. ¿Por qué la disciplina es importante dentro de la iglesia? Adelantando un poco acerca de esto, tendremos que decir, ¿cuál es el problema de la humanidad hoy en día? El pecado, lo sabemos. El pecado, pero hoy en día, si algo podemos mirar nosotros, es la independencia del ser humano. ¿De qué? De todo lo establecido, de todo lo ordenado. La anarquía y la liberalidad, el no vivir atado a nada ni a nadie, el que nadie me diga qué tengo que ser, cómo tengo que hacer. Es más, que nadie me diga lo que soy o lo que no soy. Yo puedo decidir sobre todos estos esquemas. Ese es el pensamiento de hoy en la sociedad, en el mundo. ¿Sabes? Como dijo Jesús, mas entre vosotros no será así. Dentro del reino de Dios, dentro de la esfera del reino, para todos aquellos que han oído la voz de Dios y que han escuchado su llamado para venir a Él, la realidad es diferente. Aquí el yo tiene que morir. Aquí el yo se tiene que quedar afuera. Aquí yo entro a una familia y a una casa y a un reino y a una esfera donde hay un Señor, donde hay un Dios que ha dictado reglas, normas, estándares. Y si yo quiero vivir en esto y quiero disfrutar de los beneficios del reino de Dios, tengo que aceptar
sus reglas. Tengo que aceptar su soberanía. Tengo que aceptar lo que Él dice y como Él dice. De lo contrario, no puedo ser parte de su reino. Por eso, la disciplina juega un papel fundamental en nuestro avanzar, en nuestro caminar, en nuestro andar con el Señor. Así que abramos nuestro corazón a todas estas cosas, sabiendo que la disciplina no tiene como objetivo destruirnos, tiene como objetivo hacernos partícipes de su santidad y que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor, en esta tarde agradecemos, Dios, tu misericordia, la oportunidad que tenemos, Dios, de leer tu palabra, de ser enseñados, de ser instruidos por ti, Señor. Rogamos que tú sigas hablando a nuestro corazón acerca de esto, que podamos abrir nuestro corazón a tu enseñanza, a tu disciplina, al trato que quieres con cada uno de nosotros. Como leímos, debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en distintas pruebas. ¿Por qué? Porque esto busca producir algo en nosotros. Desde ahora nuestra perspectiva y nuestra óptica en estas circunstancias, Dios, no será trágica. No será de, oh, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama, no soy hijo de Dios. Todas esas mentiras las quitamos de nuestra mente. Hoy sabemos que nos amas y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en una cruz. Hoy sabemos que tu plan no terminó ahí, continúa para perfeccionarnos, para moldearnos a tu imagen y llevarnos al fin del cumplimiento de tu voluntad. Y gracias, porque a lo largo de nuestra vida la evidencia nos grita y nos dice que nos amas, que somos tus hijos y que tienes un plan para nosotros. No permitas que menospreciemos el trato que tú tienes con nosotros, la disciplina, las pruebas, las dificultades. Mucho menos nos permitas ser apáticos, indiferentes, sino permítenos entender qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás tratando de moldear, de qué manera, mi Dios, estás buscando continuar avanzando en el proceso de que Cristo sea moldeado en nosotros. Pedimos, Dios, la ayuda de tu Espíritu, la revelación de tu palabra, para que podamos seguir avanzando y creciendo en esto, y que como cuerpo, como iglesia, podamos entender tu plan, podamos entender tu voluntad y podamos ser sumisos a tu propósito, a tu voluntad, a tus mandamientos. Gracias, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por ser un Padre amoroso, un Padre que cuando lo cree necesario corregirá, nos enseñará, nos instruirá. Gracias por tu amor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de
donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.